Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. El día de hoy les damos la bienvenida. Vamos a dar inicio con las jornadas en ciencias económicas y comerciales. Para las palabras de inauguración tenemos al ingeniero Omar Freddy Botelo. Ingeniero, muy buenas tardes. Puede tomar la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Varinia. Bueno, estimados colegas, señores participantes, a nuestros señores expositores, es muy importante para las instituciones como los colegios y en nuestro caso el Colegio de Economistas de Oruro y bueno, pues el Colegio Nacional de Economistas, tener estas actividades académicas, ¿no? El hecho de poder organizar las jornadas en ciencias económicas y comerciales en estas fechas tan importantes como son en las que nos encontramos los economistas es muy importante para la sociedad. Es así que el día de hoy contamos con dos grandes expositores que son el magíster Rubén Aguilar y la magíster Ivette Atanasio con dos temas muy importantes como son la aritmética del financiamiento y como tal el impacto de la apertura comercial en la innovación de los países de América Latina. Es así que bueno, doy por inaugurado esta segunda fecha de las jornadas en ciencias económicas y comerciales. Y bueno, pues Bari, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Antes, recordar a los participantes que las exposiciones van a tener una duración de aproximadamente 30 minutos. Posterior a eso, vamos a tener una ronda de preguntas en la cual la dinámica será el poder levantar la mano para brindarles la palabra. De esta manera vamos a dar inicio con nuestro primer expositor, magíster licenciado, permítame presentarlo por favor, Rubén Aguilar Cruz. Él es economista de la Universidad Mayor de San Andrés del 2005, titulado en Magíster de Economía en la Universidad Católica Boliviana en el año 2012, diplomado en Educación Superior por competencias en la Escuela Militar de Ingeniería. Asimismo, tiene una beca de la Embajada de Estados Unidos con una especialidad en Programación Financiera y Gestión Macroeconómica de la Escuela de Finanzas de Brasil del 2008. Licenciado, muy buenas tardes. Por favor, tome la palabra. Puede iniciar. Perfecto, muchas gracias a la organización por la invitación. Simplemente si me dan visto bueno de que me escuchan bien y se está viendo mi presentación, arrancamos en este momento. Sí, todo perfecto, licenciado. Una maravilla. Perfecto. Felicitarles por la iniciativa a las instituciones que describieron por organizar esta jornada en ciencias económicas y comerciales, ¿no? El tema que les voy a comentar probablemente no demore los 30 minutos. Quisiera hacerlo antes para poder atender algunas consultas. Han tenido varias ya, entiendo, presentaciones, entonces probablemente poder discutir al final de mi exposición sobre algunos temas del macroentorno puede ser de más utilidad antes de compartir muchas láminas, ¿no? Lo que yo les voy a comentar es un poquito revisar las cifras del sector real. Primero que nada, siempre es grato poder conversar entre economistas, así que el lenguaje es súper técnico y pues creo que nos entendemos muy bien cuando estamos eh, entre personas del mismo gremio, ¿no? Y claro, además está de señalar que lo que voy a comentar, los errores, omisiones, etcétera, corresponden exclusivamente a mi responsabilidad y no a ninguna de las instituciones a las cuales desempeño funciones, ¿no? Señalaba al principio que voy a hablar un poco sobre algunas cifras del sector real, entendido esto como el mercado de bienes y servicios en cuanto a producción y su vínculo con el mercado laboral. No me voy a referir para nada al entorno de precios, ¿no? Entonces, porque sabemos que no existen algunas presiones en este, probablemente al final podemos discutir si hay algunos efectos de términos de intercambio y costos en los factores mediante encarecimiento del crédito en el sistema financiero, pero eso lo dejo al final, ¿no? Voy a centrar mi atención en mirar el programa fiscal financiero. No se olviden ustedes que este es el único instrumento en Bolivia que te fija metas cuantitativas para las principales variables macroeconómicas. No hay otro, no es el presupuesto general, no es el PDES, no es la declaración de un ministro, es el programa fiscal financiero. Y esto me va a dar pie para hablar sobre las tres emisiones de bonos soberanos que ha realizado Bolivia en mercados internacionales y sin duda los dos intentos fallidos que ha tenido el año pasado y este año, y entendemos que para el 2022 también se está pensando emitir 2.000 millones de dólares, ¿no? Esto va a implicar algunos efectos en las principales variables para la coyuntura
que es mirar la liquidez, no como un banco central necesariamente lo mira, esto tiene sesgo, sino ver también la liquidez como un banquero, un hombre de finanzas, de tesorería, mira su liquidez prestable, ¿no? Entonces, no necesariamente son iguales y aquí hay un bias, un sesgo que estaría conduciendo a interpretaciones distintas, tanto a los que se dedican al negocio de la intermediación como al policy maker, ¿no? Y eso tiene repercusiones importantes en la tasa de interés pasiva y sin duda activa, pese a que la tasa activa está regulada. Y pues simplemente cerraré la presentación con algunas expectativas y conclusiones que tengo. Primer elemento, vemos en este cuadro, en esa lámina, la evolución del PIB nominal. Reparen ustedes, es nominal, está expresado en miles de millones de bolivianos. Y si ustedes ven, tengo datos para 2021 observados primer y segundo trimestre, ¿no? Por supuesto, para el 21 no tengo tercer y cuarto trimestre porque todavía no están disponibles esos datos como todos conocemos, ¿no? Primer punto es de que ya el año 2020, en el primer trimestre, veíamos un efecto que habría generado la pandemia, pero además, reparen en lo que voy a señalar, la desaceleración que venía experimentando la economía. Eso es simple, mirar los datos, no necesitas hacer ejercicios extraños y te das cuenta de que pues el desempeño del sector real venía en desaceleración, ¿no? Que no es, que significa crecer a una tasa cada vez más reducida, ¿no? Es la segunda derivada, si ustedes quieren. Entonces acá teníamos como que una pérdida, ¿no? La economía había dejado de generar como que 4.000 millones de bolivianos el 2020, primer trimestre. Llega la pandemia y hay un efecto súper fuerte en la actividad real, ¿no? Dejamos de percibir 21.000 millones de bolivianos. Y ya en el tercer trimestre, prácticamente con las medidas de post-confinamiento y el retorno, digamos, a una normalidad, dada las rigideces que veíamos en el segundo trimestre, la economía deja de perder la misma magnitud, pero la pérdida todavía se observa en cerca de 10.000 millones de bolivianos. Y prácticamente el cuarto trimestre vemos que aún observamos una pérdida. Aquí es un dato importante de destacar, que podríamos haber estado generando 76.000 millones, ¿no? En esta parte, ¿no? De bolivianos, pero solamente se generó 73, ¿no? 73.000 millones. Y ya vemos, ¿no? Que el primer trimestre y segundo trimestre de este año, la economía podría estar generando, debería estar generando estos números que están en rojo, pero todavía está generando solamente esto, ¿no? Y si ustedes reparan el segundo trimestre respecto al primero, como una caída inclusive, ¿no? Y si a esto le sumamos lo que implicó el cuarto trimestre de 2019, ¿no? Lucha por la democracia, o como ustedes quieran llamarle, los conflictos sociales de ese entonces, sumado todo esto, estaríamos señalando que el país dejó de generar, ¿no? Cerca de 51.000 millones de bolivianos. Eso equivale a cerca de 7.000 millones de dólares. Primer mensaje, ante esta caída en una parte del ingreso, no olvidemos nuestras clases de macroeconomía, que el ingreso nacional bruto disponible de un país no es otra cosa que el PIB más el pago neto que reciben los factores internos de producción desde el exterior, ¿no? Y cuando vemos el PIB, ¿no? Que es la principal variable dentro del ingreso nacional, el país ha dejado de generar 7.000 millones de dólares. Primer mensaje, si no se recuperan los 7.000 millones de dólares, el país no va a funcionar, la economía no va a funcionar. Y si todos ustedes trabajarían, estarían en banca, ¿no? Probablemente ninguno de ustedes quiera generar, pues colocar créditos, porque sabes que los hogares, las firmas, el país como tal ha dejado de generar 7.000 millones de dólares. No entender esto y tratar de hacer medidas de política monetaria, de reformas de encaje, aparecer en la prensa, pues decir que se reconstruye la economía, etcétera, es prácticamente no estar entendiendo el problema, ¿no? Ese es el primer elemento en términos de PIB nominal, ¿no? Segundo punto, ¿qué pasa cuando vemos la producción en términos reales, ¿no? Aquí tengo el PIB en millones de bolivianos de 1990. Vemos que el comportamiento es este, ¿no? Desde 2015. Llega la pandemia, hay una fuerte caída, recuperamos, pero prácticamente no vemos una recuperación en términos reales de producción de bienes y servicios lo suficiente para dos cosas. Uno, reponer lo que la economía ha perdido. Entonces alguien podría decir, sí, esto va a tomar 5 o 10 años, de acuerdo.
Entonces, no estamos todavía, las medidas, la economía, lo que está viviendo en el día a día, todavía no está generando, ¿no?, la producción como para recuperar lo perdido. Primer punto. Y segundo, mucho más aún, ¿no? No estamos retomando el dinamismo, aunque en desaceleración previo a la pandemia, para darle continuidad a esa trayectoria que observábamos, ¿no? Entonces, el mensaje acá es de que sí hemos crecido algo en términos reales, no lo suficiente como para compensar lo perdido y tampoco como para retomar la senda del dinamismo, aunque en términos de desaceleración veíamos que esto venía cayendo, ¿no? Entonces, hay esos dos elementos que son importantes en lo que corresponde a la producción de bienes y servicios. Un dato que es equivalente a un PIB mensual, si ustedes quieren, es el índice global de actividad económica. Entonces, vean ustedes, voy a hacer un paréntesis, el IGAE dejó de publicarse, ¿no? Si ustedes recuerdan, veían ustedes el 2019, 2018, no había el IGAE, desapareció. Y el año pasado, en 2020, se devuelve a los usuarios de la información, vale decir, a estudiantes, a instituciones, sector privado, público, este dato que es súper relevante. ¿Y qué quiero mostrar acá? Vean ustedes que acá tengo en la curva verde el IGAE para todo el año 2020 por meses, que se ha publicado en enero de este año. Y acá tengo el mismo IGAE para todo 2020, la curva en rojo, que se ha publicado en septiembre de 2021. Vale decir de que las mismas autoridades, la misma institución en el mismo año, ¿no?, realizan una revisión del IGAE hacia la baja. Claro, de tal forma, ¿no?, que cuando tengas el IGAE 2021 y dividas este punto, cualquiera, respecto de este punto, ¿no?, más bajo, sin duda vas a tener un mayor crecimiento que dividir respecto a esto. Entonces, el punto está en que no teníamos la capacidad como para tener una revisión clara en enero de 2021 sobre lo que había pasado en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, o realmente existen algunos incentivos que no necesariamente son técnicos como para que la serie tome un valor por debajo, de tal forma que dividir algo entre lo más cercano a cero siempre nos dé un crecimiento infinito. Entonces, este es un tema que hay que discutirlo y siempre ver, como miramos los economistas, con muchas pinzas, en los números que alguien nos puede estar comentando, ¿no? Lo bueno es que en estas instancias estamos con personas en la exposición que seguramente nos hemos, como dicen algunos colegas, ensuciado las manos haciendo estas cosas en nuestras aulas o en nuestra práctica profesional, ¿no? Entonces, lo que estoy señalando es en esta parte que, ojo, hay que tener cuidado con la credibilidad de la información y para de contar, ¿no? Voy a hablar sobre el mercado laboral. Acá tienen ustedes, este es un dato igual interesante, por si algún caso, si ustedes entraban a la página del Instituto de Estadísticas que publica este dato, en enero del año pasado no había tasa de desocupación. Si entraban en el 2019 no había esta información, ¿no? Entonces, y si había, existía con un año de rezago, ¿no? Entonces, el año pasado empieza ya el INE, ese es un buen dato a publicar de manera mensual la data, y como ustedes conocen, incluso los microdatos, ¿no? Esa es una belleza, pero además la sintaxis de programación que hasta la fecha lo mantiene. Entonces, eso es entre pesos y contrapesos algo que hay que destacar, ¿no? Y cuando vemos la tasa de desocupación, que está aquí, desde el 2015 alrededor del 4,5, etcétera, si ustedes ven, hay una ligera tendencia hacia el alza, no voy a discutir eso. Cuando uno mira algo de más largo plazo, claramente puede evidenciar aquello, ¿no? Pero llega la pandemia, hay un incremento muy fuerte y evidentemente la tasa de desocupación está bajando. Pero si yo soy el encuestador del instituto que hace relevamiento de esta información y te pregunto, ¿trabajaste la semana pasada 1 hora? Probablemente me dices 2 horas. Entonces no eres una persona desempleada, ¿no? Entonces, por metodología.
Pero y te pregunto ahí, ¿estabas dispuesto a trabajar? Sí, súper dispuesto, no solamente 6, capaz 10 horas, porque estás consciente de que tienes pues que reponer lo que probablemente has perdido o el patrimonio que abandonaste en la pandemia, ¿no? Para recuperar o mantener tus niveles de bienestar. Entonces, es complicado mirar a el empleo, el desempleo como una tasa, ¿no? Y en realidad son personas las que están por detrás. Entonces, cuando uno mira, evidentemente que el desempleo va bajando, ¿no? Pero si vas, claro, trabajando solamente 1, 2 horas y no las 8 horas, eso equivale a que cerca de un 15% del ingreso, ¿no? Si ustedes miran los microdatos, prácticamente los hogares habrían dejado de generar. Entonces, si uno hace más o menos, ¿cuánto es 15% de 40,000 millones de dólares? Nos pongamos a pensar en ese PIB, estaríamos hablando de 6,000 millones de dólares de ausencia, que es más o menos lo que hace sentido con lo que comentaba hace un momento, ¿no? Y claro, la tasa de subocupación, hay que sumarle 6,5 más 9, no estaríamos hablando de cerca de un 14-15%. Entonces tengamos cuidado en decir, pues claro, si tú miras este punto respecto a este hay una caída, pues este punto respecto a lo de atrás es grande, pero este punto como tal tiene el sesgo que he comentado en el mercado laboral. Mensajes, la tasa de desempleo sí está bajando, pero el desempleo no se constituye en un indicador interesante, hay el subempleo y detrás de todo esto implica ingresos de hogares que no se estarían generando, ¿no? Entonces voy a centrarme unos 2, 3 minutos en este cuadro. Decía, este cuadro resume la macroeconomía de un país, no hay otro, no es mirar el PIB, no es mirar la emisión monetaria, esto te resume prácticamente todo. ¿Qué te dice el programa fiscal financiero 2020 y 2021? En 2020, hago resumen, te decía, el país perdió 1.752 millones de dólares, ¿no? Presentamos un déficit de 32,000 millones de bolivianos. A la organización, ahí tengo feedback de alguien, de algún micrófono abierto, si me da una mano. Ok, creo que Santos está ahí con el micrófono. Vuelvo entonces a este punto. Teníamos una pérdida el año pasado de 1.752 millones de dólares, ¿no? ¿Qué nos dice el programa financiero para el 2021? No se preocupen. Este año el país va a ganar 1.114 millones de dólares y lo vamos a hacer desde el primer trimestre, 1.600, el segundo vamos a tener 1.181, el tercero 800, y al final de este año, o sea, de aquí a 20, ¿y eso? ¿Cuántos? A 22 días, el país va a estar con ganancia de reservas de 1.100 millones. Pero el primer trimestre ya tenías que ganar 1.600 millones. ¿Cómo están las cifras? ¿Qué es lo que tenemos? En el primer semestre prácticamente ha sucedido lo contrario, totalmente lo contrario. Puede salir a la prensa y decir que sí, las exportaciones, la balanza comercial, el saldo comercial, lo que gustes, o tener intervenciones dando el mensaje que desees, pero las cifras te dicen realmente respecto la señal que diste como autoridad económica al mundo, a los bancos de afuera, era que ibas a ganar reservas y perdiste. Y eso es lo que se nota. Primer punto. Segundo, el año pasado, ¿no? El año pasado la economía cerró con un déficit de 32,000 millones de bolivianos. ¿Qué nos decía el programa fiscal financiero? Que este año íbamos a cerrar con un déficit de 27,000 millones. Eso es bueno, estamos todos de acuerdo y hay que felicitar ahí a las autoridades, es decir, conscientes de que hay que bajar el déficit totalmente, ¿no? Y claro, al primer semestre el déficit programado era de 5,500 y pues y hemos tenido un déficit de solo 4,000. Entonces uno diría, bueno, hay que seguir felicitándolos. Depende, porque este menor déficit se ve pues por una baja ejecución de la inversión pública principalmente. Si ustedes ven las intervenciones de las autoridades, incluso de nuestro excelentísimo señor presidente, vería de que daba cuenta de que la inversión pública iba a llegar a 4,011 millones de dólares, pero al primer semestre la ejecución era 25%. Entonces, claro, si tienes menos gastos de capital, ¿no? Entonces seguramente vas a tener un menor déficit. Entonces, para los que creen que tener menor inversión pública es bueno porque esto se va a empresas que no necesariamente son muy productivas, capaz sea una excelente noticia, ¿no? Lo otro también, el comentario contrario también es válido. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se ha financiado? Y esta parte es la más determinante. ¿Cómo el país se financió el déficit del año pasado de 32,000 millones?
el Banco Central de Bolivia le prestó, esto se llama inyección de liquidez, lo que veíamos en nuestros cursos de macroeconomía, hacer funcionar la maquinita en 25.000 millones de bolivianos. ¿Quién les dijo que financiar o prestar es malo? Bueno, aquí están los 25.000 millones. Pero la señal que le estabas dando a los bancos privados, a las empresas privadas y sobre todo a las empresas de inversión extranjera directa en el país y más aún a la banca internacional, era de que en el primer trimestre y primer semestre no iba el Banco Central, no iba a existir financiamiento y en realidad íbamos a ser súper expansivos. ¿Se dan cuenta? Aquí necesitabas financiar en 25.000 y aquí necesitas financiar en negativo, menos con menos más, inyectar 13.000, 12.000. Entonces, la señal que estabas dando acá a las empresas, a la banca, a las empresas de inversión extranjera directa y a la banca internacional, es de que pues el sistema financiero iba a tener liquidez, ¿no? Las AFPs iban a tener plata para poder invertir en empresas que están realizando emisiones de papeles estructurados en el mercado bursátil, ¿no? Y en consecuencia, la inversión extranjera directa, probablemente al ver abundancia de estos recursos, ¿no? Poder reinvertir más utilidades o incluso tomar deuda intrafirma o mejor aún, tener aportes de capital. Y la banca internacional iba a ver eso, ¿no? Porque la inversión extranjera directa da confianza al banquero internacional, ¿no? En probablemente ampliar sus líneas de crédito, no solamente con las firmas locales, con la banca y, ¿por qué no, con el gobierno? Estoy hablando de la banca internacional comercial, no de la banca de desarrollo, para nada. Entonces, pero sucede lo contrario. Entonces, toda esta conjunción de cosas, ¿qué significa? Tres elementos. El primero, pérdida de reservas. El segundo, el gobierno tenía que ser súper expansivo y no como hemos observado, prácticamente contractivo, ¿no es cierto? Y pues de que no se ha cumplido el programa fiscal financiero. ¿Qué hizo entonces el gobierno? A ver, aquí viene la aritmética del financiamiento y esto es simple. El país tiene que cerrar este año financiando al gobierno en 27.000 millones de bolivianos. Eso es facilito. La deuda externa al país llega anualmente aprox en 1.000 millones de dólares. Eso que implica 7.000 millones de bolivianos, 27 menos 7 es 20, ¿no? Y si emitías los bonos soberanos, 3.000 millones de dólares, 7 por 3, 21, cerrabas prácticamente el hueco. No has emitido los bonos soberanos, no emitiste. Y tienes un hueco de 20. Tienes dos posibilidades. La primera, decirles a las AFPs, entiendan esta parte, que realicen inversiones en títulos del Tesoro y no en las entidades de intermediación financiera y peor aún en las firmas. No estoy hablando de aportes de las AFPs, la devolución, nada de eso. Compréndame lo que estoy señalando. Entonces, y el segundo, ¿y cuánto recaudan las AFPs? 900 millones por mes. Tienes todo el año cerca de 10.000 millones de bolivianos, pero aún te siguen faltando 20.000 menos 10.000, 10.000 millones. Entonces, esos 10.000 millones, alguien tiene que seguir haciendo funcionar la maquinita, ¿no? Para prestarle al gobierno. Pero si vemos el programa fiscal financiero, no iba a haber préstamo, iba a haber ganancia de reservas y encima iba el gobierno a ser expansivo. ¿Y qué hace el gobierno? Vean ustedes. Es el tesoro en realidad. Las barras en beige son de 2018 y lo que hace el tesoro es emite bonos. Va al Banco Central, les dice, amigos, emitan esta cantidad de bonos y que compren las AFPs, los demás participantes. Y el 2018 recoge en enero 500, en febrero como 600, deja de recoger en abril, en mayo, en junio un poquito. El 19, ¿no? Prácticamente el gobierno de entonces no recoge liquidez. No recoge febrero, marzo, abril, mayo, no saca liquidez del sistema. Y claro, ya en la segunda parte sí saca, ¿no? Llega 2020, ¿no? En la transición, en plena pandemia, marzo, en lo más duro de la pandemia, abril y mayo, prácticamente no hay retiros de liquidez. El Tesoro no emite títulos, ¿no? Porque consciente de que si emite esos títulos,
¿no? Va a ir a financiar a las operaciones del gobierno y en realidad la banca, las empresas, etcétera, se iban a quedar sin liquidez. No, pero desafortunadamente ya ha sido muy fuerte la restricción y junio, julio empiezan a retirar plata. ¿No? Pero ¿qué pasa en 2021? Vemos un fuerte retiro de liquidez en periodos de febrero, marzo, abril, mayo, que no los observamos en el último lustro. Y se intensifica en junio, julio, agosto. No muestro cifras a septiembre, octubre, noviembre, las pueden ustedes actualizar en el Banco Central. Pero ¿qué tenemos acá? Prácticamente lo que señalé en la aritmética del financiamiento. No emitiste plata, bonos soberanos afuera, vas a tener que retirar liquidez de ¿quiénes? De las AFPs. ¿Te va a alcanzar este retiro hasta fin de año para cubrir tu hueco fiscal? No. Vas a tener que acudir al prestamista de última instancia. Entonces, esta es una pésima señal que se observa en los mercados. Y claro, cuando tú tienes en nuestros ejercicios de coherencia macroeconómica que hacíamos en nuestros cursos de política económica, la brecha ahorro-inversión que es igual a la cuenta corriente, y cuando el ahorro es escaso respecto a la inversión, no, obviamente la tasa de interés tiende a subir y ven ustedes la tasa de interés pasiva a un año. Esta es la tasa relevante. No es la tasa de 2, 5 años, 10 años, 7 meses. Esta es la relevante. Esta es la que cuando tú estás en el mercado haciendo tesorería y vas a abrir papel en el mercado primario, vas a entrar en reportos en el mercado secundario, etcétera. Esta es la que se mira. Y de tener un 3% en 2018, ven ustedes el incremento en 150 puntos a 2021. Entonces, el fondeo, el costo de financiarse para el sistema financiero se ha hecho más caro. Entonces uno diría, sí, qué bueno, finalmente los bancos que dejen de ganar. Buenísimo, es una posibilidad, pero no se olviden que la tasa de interés activa está congelada. Entonces, la brecha se está reduciendo. Entonces uno diría, pero eso está bueno porque los bancos ganan mucha plata, entonces les haremos que ganen menos. Pero esa ganancia menor, por si algún caso, implica menos utilidades y la no inversión, la no reinversión de utilidades atenta a la solvencia del banco, ¿no? Porque el patrimonio es el determinante para el CAP, el coeficiente de adecuación patrimonial, que respalda la cartera. Entonces, además de tener un entorno complicado de riesgo crediticio, riesgo de liquidez, podrías incluso estar comprometiendo la solvencia del sistema financiero. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Pues finalmente cuando vas a empezar a intervenir en el mercado vas a generar desequilibrios y aquí estamos viendo los desequilibrios. Voy avanzando muy rápido con esta. Esta es la cartera de créditos del sistema financiero. ¿Cuánto está agosto? 28.330 millones de dólares. ¿Cuánto hemos colocado mes a mes neto? Este año 52 millones. A ver, nos compararemos con el año pasado, enero-agosto, 64 millones. No, pues. Quiere decir que en época de pandemia, el sistema financiero hacía más cartera que ahora, ¿sí? ¿Y cómo está nuestro nivel de cartera ahora? A una tercera parte de lo que podía ser un periodo normal, digamos el 2019, pese a que hubieron los problemas que señalamos. Entonces estamos muy alejados, ¿no? De lo que hacíamos el año pasado, pero extremadamente lejos de un periodo normal. Y claro, nuevamente, cada uno de ustedes que sea gerente de finanzas de un banco, darían plata cuando saben que los hogares, las firmas han tenido una caída de 6,000 millones de dólares. Probablemente la respuesta es no. Y lo dejé en agosto porque si ven cifras a julio, junio, etcétera, todo el año, todo el sistema financiero, bancos múltiples, pymes, entidades financieras, cooperativas e IFDs privados habían retrocedido. Solamente Banco Unión y BDP mostraban cifras positivas porque tienes fideicomisos dirigidos exclusivamente a la banca pública. Ustedes juzgarán si son buenos, malos, etcétera, pero el resto del sistema financiero, ¿no? Mostraba cifras negativas. Entonces, ante este entorno, ¿cómo nos miran de afuera? Cuando estás afuera, prácticamente no es muy relevante lo que puedas decir aquí adentro. Estás haciendo bloqueos, o sales en la prensa, o estás escuchando YouTube y ves la propaganda gubernamental, o entras a un canal de televisión y dicen unos que sí, otros que no, izquierda, derecha. No, la banca es afuera, mira estas cosas. Mira la calificación. Entonces uno puede decir, sí, probablemente Standard & Poor's, Moody's y Fitch odian al gobierno, quieren a los... esa es una evaluación muy subjetiva, pero esto es lo que mira, ¿ok? Entonces, el primer punto es de que Standard & Poor's va a tener su siguiente calificación en marzo de 2022.
porque en 21 ya le bajó la perspectiva. Y estamos a, ¿cuánto? ¿90 días? ¿Sí? De que Standard & Poor's con seguridad, pueden anotarlo, 100% va a bajar la calificación por todos los fundamentos. Y vamos a estar muy parecidos a lo que Fitch nos deja en B. Moody's, en la evaluación reciente de hace unos 80 días atrás, le bajó el outlook a Bolivia. Va a decir que en su siguiente calificación es muy posible que nos situemos por acá, a un peldaño de ser país con alta probabilidad de default. Esta mejora que tuvimos de 2009 para adelante nunca ha situado a Bolivia como un país grado de inversión. Bolivia siempre, por lo menos en lo que va el siglo XXI, siempre fue un país con grado especulativo. Nunca dejamos de ser especulativos, jamás. Pero ahora estamos muy cerca, ¿no? Prácticamente de tener un riesgo de default. Eso implica que si tú estuvieses en Nueva York ahora en BOFA, o en alguna compañía internacional, Sumitomo, no sé si estarías pues dispuesto a venir a dejar plata a Bolivia, ¿no? A invertir, dado este entorno. Puedes aquí tener propagandas, que el embajador, esto, lo otro, lo que fuese, pero esto es lo que se nota. Veamos qué sucede, ¿no? Tenemos las 3 emisiones de bonos soberanos, 22, 23 y 28. Bolivia emitido con vencimiento el 22, el 23 y el 28. Esas serán buenas calificaciones. Eso implica que si vamos a emitir hacia adelante, vamos a emitir con un performance más negativo. Eso implica que el último cupón de 4,5 no va a ser pues 4,5, va a ser mucho más alto. Entonces, ¿qué mira la banca afuera? ¿Qué incertidumbre? ¿A cuántos años quiere emitir Bolivia? ¿A 5? ¿A 10 años? ¿A 15? ¿No? Entonces, ¿y cómo va a manejar sus pasivos? Porque vencen 500 millones de dólares al año. Estamos a menos de un año de un vencimiento de 500 millones. Entonces, tampoco sabemos si esta emisión va a ser bullet, vale decir a vencimiento, o va a ir por partes, no en tranches. Peor aún, nadie sabe cuánto cuesta. ¿Cuesta 10 millones? ¿O están anotando 30 y hay una diferencia de 20 que nadie conoce? Entonces, esto para la banca de afuera es pues una incertidumbre total. Nuevamente, puedes aquí estar celebrando encuentros, consejos, lo que quieras, pero esto es lo que se nota afuera. Voy cerrando esta parte ya, en la última parte de mi exposición. Vamos a empezar el 1 de enero, estamos a días, con el compromiso de que en el primer trimestre tenemos que pagar 440 millones de dólares de la deuda total. Aquí no hay que ver solamente la deuda pública, la deuda total, porque la banca le debe afuera. Se presta para hacer operaciones de comercio internacional. Las empresas de inversión extranjera directa deben también afuera, porque se han prestado para hacer operaciones. Entonces tenemos que pagar 440. ¿Y con cuánto aprox vamos a amanecer el 1 de enero? Con cerca de 1.500 dólares, 1.500 millones de dólares de divisas. Si usamos esto, te va a quedar solo esto. Si pagamos esto, se va a reducir a esto. Y el segundo semestre tienes que pagar, no te olvides, los bonos soberanos. Ya no tienes divisas. ¿Por qué divisas y no oro más? Porque la ley 1670 del Banco Central te impone restricciones legales para el uso del oro. No puedes ni ignorarlo. Necesitas aprobación de la Asamblea. Esperemos que sí se dé, pero probablemente puede generar algunos problemas en la sociedad, en que alguien diga, se están farreando las joyas de la abuela, no estamos usando el oro, nuestros actos. Entonces puede generar especulaciones, ¿no? Mucha gente cree que el oro todavía respalda el dinero. Si ya no hay oro, entonces nuestro dinero está sin respaldo. Va a generar un conjunto de ruidos, puede generar. En la realidad no debería ser, porque ese oro podría pasar prácticamente a ser divisas y estabilizar la balanza de pagos. Pero ojo, aquí hay cifras complicadas. La banca de afuera, esto mira. ¿Será que va a tener plata el país para que yo al año pueda retirarme si vengo este año? Porque tiene todo el derecho de llegar este año e irse al año. Sí, totalmente, ¿no? Pero, y si realmente ya no hay divisas, etcétera, es prácticamente no, mejor no vengo. Y el otro punto importante es cómo están estructuradas estas divisas, ¿no? ¿Cómo está la estructura de estas divisas? De esos 1.800, digamos 2.000 millones de dólares, ¿no?
Un 56% está en un tramo precautorio, que digamos es cash, pero una parte importante está en un tramo de inversión. Cuando ustedes hicieron sus cursos de finanzas, salir de una posición en el mercado secundario puede implicar, pues, realizar la negociación por debajo a la par, y eso implicaría una pérdida. Si todos estaríamos sentados en el directorio de un banco central, estaríamos dispuestos a firmar para que nuestro gerente de operaciones internacionales salga en Londres a vender papel al mercado secundario generando una pérdida. Si la respuesta es sí, perfecto. El 100% de esto es divisas. Si la respuesta es no, todavía esto puede acotarse y prácticamente estas cifras en rojo pueden aparecer más hacia la izquierda. Entonces, eso es algo que también se mira desde afuera, ¿no? Mis últimas 4 láminas. Aquí está la balanza de pagos. ¿Qué mira el inversionista? Todos los últimos 7 años, el país ha ido perdiendo reservas internacionales. Esa es una mala señal. Peor aún, el Banco Central no sabe el año pasado, el 2018, 17, 16, me voy a centrar el 2016, ¿dónde se ha utilizado 598 millones de dólares? No sabe, no conoce. Y eso está en errores y emisiones. 2 posibilidades. Como ha desaparecido esta plata, seguramente hay un contrabandista que se ha llevado los dólares a la frontera y ha metido producto. O realmente hay gente, hogares y firmas que están acumulando activos financieros en el resto del mundo de forma no declarada. Cualquiera fuera la situación, fuese la situación, ¿no? El país ha perdido, ¿no? En todo este periodo, vean cuántos, 700,000, 2,000, como 4,000 millones de dólares, ¿no? Y la inversión directa que aparece en este cuadro ha ido bajando. Y en 2019 y 2020, Bolivia ha sido ha sido el único país que ha tenido salidas de capital. Se ha ido la plata del país. En Argentina ha llegado recursos, pero en Bolivia se han ido. Entonces fuimos los únicos. No sé si hay que celebrar por ese récord, ser los únicos. A veces nos gusta ser los primeros, los únicos en la región. Y sí, la CEPAL dio cuenta de que prácticamente Bolivia es el único país que ha tenido inversión extranjera directa negativa, ¿no? Pero el 2021 es positiva, Rubén. Sí, evidentemente. Pero esto positivo no implica nuevos aportes de capital. Si ustedes miran el informe de balance de pagos del Banco Central, es reinversión de utilidades. O sea, no han entrado reservas internacionales. Y algo que es crónico en Bolivia es el déficit en la balanza de servicios. Uno podría decir, ¿no? Que pues sí tenemos un saldo comercial favorable de 500 millones, 1,000 millones de dólares. Y a ver, el saldo comercial, si ustedes repasan sus cursos de comercio internacional, ¿no? El saldo comercial a nadie le interesa porque no genera divisas. Lo que genera divisas es la balanza comercial. Y si tú eres exportador de minerales y envías 100 millones de dólares a Japón en tantas toneladas de estaño, plomo, plata, zinc, lo que quieras, en Japón al momento de comprarte, te van a decir, ojo, aquí vamos a hacer la refinación, hay fletes, hay seguros, y de los 100 millones te van a entrar solamente 70 millones. Y esos 70 vuelven al país. Pero la gente que mira el saldo comercial, mira pues 100. Pero la gente que nos hemos formado en economía, sabemos que mirar el saldo comercial realmente es una propaganda política, graciosa, ingenua, lo que fuese. Entonces, pero además de eso, ¿no? En lo que corresponde a gas, todavía a Brasil estamos mandando energía que Brasil no paga, porque ya ha pagado antes. Eso es el take or pay. Es energía pagada, no retirada, y ahora la está retirando. Entonces, esos elementos no hacen que la balanza de servicios, en el primer caso, sea deficitaria. Bolivia siempre ha sido deficitaria. ¿Ven ustedes? Siempre ha sido deficitaria. ¿Qué implica? ¿Qué está detrás de esto? No solamente que los turistas no quieren hacer turismo en Bolivia, ¿no? Los bolivianos se van afuera, más de lo que llegan, 1. 2, servicios empresariales también en grandes cantidades, impulsadas por la parte gubernamental con empresas públicas, ¿no? ¿Ustedes creen que tenemos el know-how como para instalar los cables del teleférico, la planta separadora de líquidos de Río Grande, la planta Carlos Villegas en el sur del país? O sea, todo, mucho de eso tiene un componente de servicios importado. Y eso no está pues en el saldo comercial, ¿no? Tampoco en la balanza. Entonces, los que sabemos tenemos un curso de comercio exterior, ¿no? Y hemos visto la balanza de pagos, sabemos qué es lo que mueve reservas internacionales. Este es el panorama internacional.
Y aquí vean ustedes la evolución de la inversión extranjera directa, que en realidad es inversión directa, con las cifras negativas que he mostrado, ¿no? Y si vemos qué pasa en 2, 4, en estos 5 años antes del 2019, podríamos decir incluso que en el periodo 97-98, antes de la construcción del gasoducto, se ha invertido más en el país que en este periodo, ¿no? Eso es complicado. Entonces, ya las conclusiones son para ustedes. 3 últimas láminas. La posición de cambios es el mensaje más claro que nos da sobre la fragilidad de un sistema cambiario. ¿Qué significa esto? Yo soy banco y capto de alguno de ustedes 100 millones de dólares, ¿no? Y esos 100 millones de dólares, por mi otra ventanilla, los puedo vender ¿a cuánto? A 6.97, ¿no? Porque hasta eso, a eso me permite. Cuando yo he captado de alguno de ustedes, tengo mis activos en disponibilidad de 100 millones y mi pasivo, un titulito que dice 100 millones, ¿no? Activos menos pasivos, cero. Posición de cambio, cero. Pero lo que yo hice es, tengo activos, tengo divisas, tengo cash. Lo vendamos. Y los activos se van a quedar en cero, ¿no? Porque lo he vendido a 6.97. Porque sé que los puedo comprar en cualquier momento a 6.96 del Banco Central. Y gano ese punto sin hacer nada. ¿Se dan cuenta? Pero aún teniendo ese mensaje, vean ustedes que la banca no cree, el sistema financiero no cree. Están en una posición larga. El ejercicio que les mostré es una posición corta, ¿no? Entonces, realmente aquí hay expectativas sobre la fragilidad del régimen cambiario, ¿no? Que en realidad es algo pequeño respecto a las repercusiones que existen en el sistema, en la parte internacional. Acá les muestro unas gráficas de Bloomberg sobre el precio de los bonos soberanos que vencen en el 2022 y en 2023. Me voy a quedar en el de 2028. Se los leo. El cupón es de 4,5 emitido el 20 de marzo de 2017 y va a fenecer este bono de $1,000 millones. El vencimiento es el 20 de marzo de 2028. Si todos nosotros habríamos comprado el 20 de marzo de 2017 $100 millones de estos bonos y queríamos venderlo hace un par de días en el mercado internacional, el inversionista nos decía, traigan los 100 millones de papeles que nominalmente vale $100 millones, pero el inversionista nos iba a dar $90 millones. O sea, por venir a Bolivia, nos estaba exigiendo un premio de $10 millones acá. ¿Y eso en qué repercute? En que el papel, el cupón, tiene un rendimiento de 4,5, eso paga el tesoro, ¿no? Un cupón, pero al exigirnos este mayor precio acá, este menor precio acá, esta pérdida a nosotros, el inversionista nos exige un mayor rendimiento, ¿no? Entonces, si hace unos días atrás estaba 6,5 el papel que vence en 28 y vas a emitir al año 22, ¿no? 2022, $1,000 millones y lo haces a 10 años, del 28 al 29, al 30, al 31, al 32, tienes 4 años. ¿Tú crees que el inversionista te va a exigir el mismo monto de aquí a con una diferencia de 4 años? No puedes. Ponle al menos 50 puntos y eso es muy conservador. Yo le pondría 100 por año. Tienes 200 puntos. Vale decir que estarías negociando cerca del 8-9%. ¿Realmente el país necesita endeudarse al 9%? ¿Realmente las empresas, el sector público es tan rentable como para que tengamos que emitir estos papeles? Entonces la respuesta está de cada uno de ustedes, ¿no? Cierro la presentación repasando algunas ideas que señalé. Hay una pérdida de cerca de $6,000 millones en el sector real. El mercado laboral no muestra una recuperación clara con efectos favorables en el ingreso y el ahorro privado, ¿no? El programa fiscal financiero no se ha cumplido y desafortunadamente esto deja de anclar expectativas, ¿no? En los mercados internacionales, ¿no? Entonces, la ausencia de recursos genuinos del exterior se tradujo en financiar el déficit con emisión monetaria, ¿no? Y lo que nos queda va a suceder eso. Y las expectativas de los mercados internacionales sobre el desempeño de nuestra economía no es de las mejores. Hay presiones sobre el régimen cambiario, ¿no? Y para cerrar, si ustedes revisan las reformas del Banco Central sobre la Autoridad de Pensiones, Valores y Seguros sobre las AFPs, el Banco Central y ASFI sobre las compañías de seguro, realmente se están restringiendo las posiciones de liquidez en moneda extranjera en el resto del mundo. Entonces, esta es una señal de que hay controles muy rigurosos
para que residentes, sectores institucionales mantengan posiciones en el resto del mundo. Esa es la presentación, quedo atentos a ver si es que tienen algún comentario. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a pasar a la ronda de cuestionantes. Si es que existieran preguntas, les vamos a pedir a los participantes que por favor levanten la mano para poder brindarles la palabra y que realice y poder subsanar sus dudas. Vamos a esperar un momento. Bueno, al parecer no existe cuestionantes, dudas, licenciado, más bien agradecerle y felicitarle por tan excelente ponencia y poder ser partícipe de estas jornadas académicas. Vamos a también agradecerle, ¿no?, por la presencia. No sé, licenciado, si es que quisiera decir algunas palabras, por favor. No, muchas gracias a ustedes por la invitación a seguir adelante y pues esperemos discutir estos elementos u otros en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. De esta manera, entonces, vamos a pasar a nuestra segunda expositora, la licenciada Ivette Valentina Atanasio Ayala. Por favor, permítame presentarla. Ella es licenciada en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas de la Universidad Técnica de Oruro, magíster en Economía Aplicada, titulada de la Xi'an-Jiatong University de China. Licenciada, muy buenas tardes. Por favor, puede tomar la palabra, el mando para iniciar la exposición. Primeramente, muy buenas noches. Agradecer en primero caso al Colegio de Economistas de Oruro, así también al Colegio Nacional de Economistas de Bolivia, por esta oportunidad que me brindan para poder exponer el tema a continuación, cuyo título es El impacto de la apertura comercial en la innovación de los países de América Latina. Primeramente, presentarme. Mi nombre es Ivette Valentina Atanasio Ayala, licenciada en Ciencias Económicas, titulada en la Facultad de Economía de la Universidad Técnica de Oruro. Así también soy diplomada en Ciencias de Educación o Educación Superior de la Universidad Mayor de San Andrés, y en esta gestión 2021 obtuve el grado de Magíster en Economía Aplicada de la Escuela de Economía y Finanzas de la Xi'an-Jiatong University. Primeramente voy a compartirles las diapositivas que les voy a dar a conocer para poder hacer una explicación más dinámica respecto al tema que les daré a conocer el día de hoy. El impacto de la apertura comercial en la innovación de acuerdo a una evidencia empírica en los países de América Latina. También este título en inglés es The Impact of the Trade Openness on Innovation, Empirical Evidence from Latin America. Primeramente, el contenido. El contenido del siguiente tema es una introducción en la cual se va a tocar los antecedentes y la justificación del por qué se realiza dicha investigación. Una revisión literaria, la cual nos permitirá sustentar teóricamente el análisis y el abordaje de este tema. El modelo de la investigación. Posteriormente tenemos la metodología. En esta parte se va a tratar el porqué del modelo econométrico que se está llevando a cabo para realizar el análisis cuantitativo del impacto de la apertura comercial en la innovación. Posteriormente, los análisis realizados a los resultados obtenidos y, por último, la conclusión de toda la investigación. Como introducción, desde tiempos inmemorables, incluso desde la época precolombina, es conocido a los países de Latinoamérica como una fuente inmensa de riquezas. Entre ellos tenemos lo que es la minería, también tenemos lo que es la crianza de ganado, y en los últimos años, en las últimas décadas, el apogeo más grande que fueron los hidrocarburos.
Sin embargo, el problema más latente respecto a esta situación es el hecho de que los países latinoamericanos, en su mayoría, se siguen encontrando rezagados con respecto a los países de los continentes asiático y europeo. Es en este punto en el que entra como tópico de interés el análisis del impacto del comercio internacional. Cabe resaltar que los países de Latinoamérica asumen el modelo de apertura comercial o se introducen al comercio internacional a partir de la década de los 60, 70, considerando históricamente que los países latinoamericanos se encontraban por dichas fechas en una situación de convulsión social, debido a dictaduras, presiones sociales, cambios revolucionarios de políticas. Es en este sentido que los países latinoamericanos se vieron en sí retrasados con referencia a sus similares en continentes tales como el europeo y posteriormente el asiático. El impacto del comercio internacional en los países que adoptan este punto en específico es bastante importante, ya que se puede ir evidenciando que los países que van adoptando la apertura comercial aprovechan de mejor manera el comercio con el resto del mundo. Sin embargo, aquellos países que se ven enclaustrados y cerrados no lo hacen de la manera correcta. ¿Esto qué implica? Si bien se tiene el punto de lo que es el proteccionismo o la protección de la producción nacional, también hay un problema latente que existe como consecuencia de esta medida, que es la obsolescencia de maquinaria. ¿Debido a qué? Cuando las empresas llegan a un punto en el que ya no tienen competencia, entonces quedan ahí cesantes y ya no tienen el incentivo necesario para incorporar innovación, para poder hacer lo que se dice, incorporar o traer nuevas tecnologías que puedan coadyuvar en el proceso de producción y los haga tener economías de escala. Con economías de escala, ¿a qué me refiero? A tener una mayor producción, pero minimizar los costos. Este es el caso particular de los países asiáticos. En los últimos años, China es conocido como la fábrica del mundo. ¿Por qué? La mano de obra en China ha tenido un particular énfasis en este punto, debido a que es barata, es una mano de obra barata. Y las políticas asumidas por el gobierno chino en la captación de inversión extranjera. Esto ha coadyuvado al crecimiento de la economía china y hoy por hoy considerada una de las mayores potencias económicas del mundo. Haciendo hincapié en la innovación. La innovación en estos últimos años y particularmente en esta época de pandemia se ha vuelto un tópico principal de estudio de los gobiernos. ¿Debido a qué? Este mundo es globalizado, está en constante cambio, es decir, es dinámico. Es necesario ir sofisticando cada vez los procesos de producción y así poder hacernos más competitivos con referencia a nuestras empresas semejantes, a nuestros competidores directos. Hoy por hoy la competencia ya no es al interior de nuestro país, es con otros países, con otras empresas. La mentalidad del mundo globalizado nos hace hoy en día a ser competitivos todos los días. El planteamiento del problema de la siguiente investigación es identificar cuál es el impacto de la liberalización comercial o apertura comercial, tanto en el crecimiento económico como en la innovación de los países de América Latina. El objetivo general del estudio es determinar el impacto de la apertura comercial en la innovación de dichos países. ¿Por qué es necesario determinar el impacto de la apertura comercial? Si bien, de acuerdo a la teoría, que más adelante les iré dando las bases de sustento, la apertura comercial es favorable para los países. Sin embargo, es necesario analizar de manera cuántica cuánto influye verdaderamente la apertura comercial en la innovación.
Los objetivos específicos de la investigación son observar el efecto de la liberalización comercial, mostrar la influencia de la apertura comercial en el crecimiento económico y la innovación, y a su vez reflejar el comportamiento de la apertura comercial en estos países. La revisión literaria. Para poder hacer un sustento de la parte teórica del tema de investigación, es necesario remontarnos a la teoría clásica. En este caso citaré a Adam Smith y a David Ricardo, que con sus investigaciones respecto al análisis del comercio internacional y los efectos que estos tienen, indican de que es un efecto positivo, favorable para los países, el tener en mente el abrirse al mundo globalizado. También se tiene como efecto de la apertura comercial el crecimiento. ¿A través de qué? A través de la transferencia de tecnología, de las economías de escala, la ventaja comparativa. ¿Qué quiero decir con ventaja comparativa? Evaluar en qué nosotros como país tenemos más ventajas con referencia a los países competidores y así planificar una estrategia de negocio favorable para nosotros y favorable para los clientes o posibles socios que vamos a ir teniendo en futuro. A su vez, también tener mayor productividad en ganancias. ¿A partir de qué se da esta situación? En el caso de la transferencia de tecnología y también lo que es las investigaciones nuevas que se van a ir desarrollando, que van a coadyuvar en lo que respecta a la innovación, un punto clave está la protección de la propiedad intelectual. Sin embargo, en el caso de los países de América Latina, en la época de los 60 se fue utilizando bastante el modelo de sustitución de importaciones. Este modelo, si bien tenía como finalidad la protección de la producción nacional, tuvo su colapso. Sin embargo, los fundamentos en los cuales se basa este modelo es el control de la balanza comercial, que sería en este caso contrario a la apertura comercial. A su vez, entrega de subsidios directos e indirectos a las empresas industriales. Esto, a la larga, podría producir en las empresas un conformismo. Después tenemos también la regularización de precios, la participación del sector público en el vínculo entre proveedores, productores y canales de distribución. ¿Esto qué produce? Que no sea tan directo la relación entre estos actores. Y el tipo de cambio de preferencias para determinadas importaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que se importará aquello que sea necesario, no así aquello que sea demandado. Continuando, tenemos las primeras iniciativas de América Latina en cuanto a la apertura comercial. Después de pasar por el modelo de sustitución de importaciones, los países latinoamericanos abren su mirada hacia el extranjero y van viendo las opciones de poder ir incursionando en la liberalización comercial. Es en este sentido que las primeras iniciativas de integración regional se dan a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado. Una de estas iniciativas es la Latin American Free Trade Association, o también conocida en español como Asociación de Libre Comercio, en el año 1960, cuyos miembros son o fueron en aquel entonces Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Posteriormente se asume la misma situación y esta iniciativa se ve replicada en el Mercado Común Centroamericano. Y esto fue formado por los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Finalmente, en esta época se da la creación del Pacto Andino, en el que se encuentra nuestro país, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Estas son las tres instituciones que propiciaron ya el camino hacia lo que es la apertura comercial. La innovación tecnológica. En este punto, la innovación es el desarrollo de las nuevas prácticas organizacionales, así como las nuevas formas de negociación y entradas en nuevos mercados. Sin embargo, la innovación tecnológica en América Latina
no produce en sí un efecto agradable en los países, ya que la primera sensación que se tiene es incertidumbre, dudas, incógnitas. ¿Respecto a qué? A la implementación, a la medición del impacto que ha de tener la innovación en la economía y la obtención también de sus resultados. Es por este motivo quizás que los países latinoamericanos han visto bastante lento el proceso de incorporación a un mercado abierto global. La relación entre la apertura comercial y la innovación es mediante la transmisión del conocimiento, pero este conocimiento a nivel internacional. Un claro ejemplo es el siguiente. Por ejemplo, les doy la de Samsung. La empresa Samsung, que tiene sus operaciones en Corea del Sur, tiene bastantes subsidiarias. Estas subsidiarias vienen a los países latinoamericanos con tecnología que ellos han desarrollado, aplicando esas tecnologías en los países latinoamericanos, pudiendo conseguir con ello nuevas empresas. Y estas empresas adoptan la tecnología traída del extranjero y la modifican y la adaptan al entorno en el que se encuentra. El conocimiento, la metodología, la técnica es uno de los principales canales de transmisión que contempla el vínculo entre la apertura comercial y la innovación tecnológica. El modelo de la investigación es un modelo de aplicación, de investigación aplicativa. La hipótesis de la investigación es la apertura comercial se relaciona positivamente en la innovación tecnológica, específicamente en los países de América Latina. La metodología contempla el siguiente periodo de estudio, del 2003 al 2018. La fuente de información es el Banco Mundial en cuanto a los datos que les voy a ir reflejando en la siguiente diapositiva, y así también de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Las variables. Las variables a considerar en el presente estudio son las siguientes. Variables dependientes. En este caso, el modelo a utilizar tendrá dos ecuaciones. Una representará a las marcas comerciales o conocidas también como trademarks y a las patentes, teniendo como única variable independiente a la apertura comercial. Sin embargo, haremos uso de las variables de control. Dichas variables de control son las siguientes: population o población, Producto Interno Bruto, per cápita, fuerza laboral total, artículos científicos, investigación y desarrollo e inversión extranjera directa. Metodología. Continuando con la explicación, la ecuación principal de la estimación del modelo para explicar el fenómeno del impacto de la apertura comercial es el siguiente. Tenemos lo que es la variable independiente, que es Y sub IT, que nos va a representar a la innovación. Posteriormente tenemos la variable X, 1T. T está representando al tiempo. Y la Y es la información de corte transversal. Cabe destacar que la información que estamos utilizando acá son datos de panel. O sea, estamos haciendo una combinación en datos de corte transversal y también series de tiempo. Posteriormente tenemos lo que es la incógnita X, que esta va representando al conjunto de variables de control que van a ser utilizadas. Tenemos U sub I, que es el efecto fijo a nivel de país, mientras que U sub T es la medida del efecto fijo respecto al tiempo. Y por último tenemos lo que es epsilon I sub T, que es el término de error estimado. La técnica de estimación. En este caso vamos a hacer uso del modelo cuyo nombre es el método generalizado de momentos. Es una técnica de estimación econométrica avanzada, la cual nos va a permitir realizar un mejor análisis del modelo de forma cuántica y darnos respuestas cuantitativas con valores relativos respecto a la influencia que tiene la apertura comercial en la innovación de los países latinoamericanos. Como pueden ver acá, la ecuación 1 que se encuentra es respecto a las patentes y se tiene todas las variables que fui denotando anteriormente. Se preguntarán el porqué del logaritmo natural. Como les dije,
es una forma de linealizar y nosotros con estas ecuaciones tendremos datos relativos, porcentuales. Esta ecuación con la afectación del logaritmo natural nos permite obtener dichos resultados. A continuación pasamos a lo que es el análisis de resultados. Primeramente podemos ir visualizando lo que es el análisis descriptivo de los resultados. Acá se puede observar de manera individual por variable el número de observación, la media, la desviación estándar y los rangos entre mínimo y máximo de cada una de las variables. Cabe recalcar que ya estas están siendo linealizadas, por eso la afectación del logaritmo. Así también tenemos lo que es la matriz de correlación. Sin embargo, cabe destacar que en esta matriz es posible visualizar la existencia de correlación entre las variables, lo cual no es recomendable. Es por ese motivo que debemos hacer la siguiente técnica. Primeramente, hacer una estimación por mínimos cuadrados ordinarios. En esta se puede evidenciar que a partir de la introducción de ciertas variables de control, sigue habiendo el efecto significativo de la apertura comercial denominada trade openness, en este caso, y nos indica de que es significativo y que sí, efectivamente, afecta positivamente la apertura comercial tanto a las patentes y a las marcas comerciales. Dicho sea de paso, patentes y marcas comerciales son las variables que van a representar, en este caso, a la innovación. Sin embargo, haciendo un análisis, podemos ver que el R cuadrado no está ajustado de manera adecuada. El modelo no está explicando de manera correcta los resultados que estamos pudiendo evidenciar. Por dicho motivo, es necesario hacer uso de otro instrumento, y ahí es donde ingresa la estimación por el método generalizado de momentos. A través de la utilización del método generalizado de momentos, tenemos que a su vez, al igual que en el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, existe un efecto positivo de lo que es la apertura comercial en las patentes y en las marcas comerciales. Sin embargo, la afectación es, en el caso de la apertura comercial con referencia a las patentes, de un 28%, y en el caso de las marcas comerciales, de un 13%. Si bien es positivo, estamos dando cuenta de que la apertura comercial no está incidiendo de forma contundente en América Latina con respecto a su innovación. Las pruebas de robustez. El caso del método generalizado de momentos nos permite, en este caso, poder reducir los niveles de endogeneidad, pero es necesario realizar un análisis respecto a la prueba de autocorrelación de Arellano y Bohm. En este caso, para las patentes y la apertura comercial, tenemos que es de un 0.83. Nos indica de que existe un ajuste, una relación muy buena, y que nuestra prueba de autocorrelación nos indica de que no existe dicho problema. Lo mismo pasa en las marcas comerciales. Para tener una autocorrelación, el valor tiene que superar la unidad. En este caso no lo está haciendo, no está superando la unidad. El rango para contemplar la autocorrelación de acuerdo al criterio Arellano y Bohm es de 0 a 1. En este caso es mayor que 0 y menor que la unidad. Posteriormente tenemos el test de Hansen. En el test de Hansen nos permite ver el ajuste del modelo. Si bien en el modelo de mínimos cuadrados ordinarios podíamos visualizar que no llegaba incluso al 60% el ajuste, acá es posible evidenciar que es de un 92% o un 0.92%, un 0.92 en el caso de las patentes y en las marcas comerciales de 0.96. Un buen ajuste respecto a lo que es el modelo anterior, como es el mínimo cuadrados ordinario. A continuación les voy a mostrar lo que es, si bien ya identificamos que existe una relación positiva entre la apertura comercial y la innovación, y también que esta no es contundente, también es preciso observar el efecto que tiene otras variables asociadas a la apertura comercial. Es en este sentido que entra un efecto moderador,
que nos permitirá, a su vez, en su interacción con la apertura comercial, visualizar de qué manera afecta esta nueva variable al análisis que estamos realizando. En este sentido, el factor a analizar es la estructura industrial. Para el análisis vamos a tener el factor como variable de la manufactura industrial. Como se puede observar, son valores significativos y en el caso de las patentes se tiene de un 49.5% de influencia positiva y en el caso de las marcas comerciales de un 0.23. Si bien los valores son un poco más altos que en el anterior caso, todavía siguen siendo bajos. Pero si se hiciera hincapié en la manufactura industrial en los países latinoamericanos, es muy probable que podamos encontrar o alcanzar valores más elevados. Otro escenario, el factor de desarrollo financiero. En el caso de la variable a utilizar es las instituciones financieras que han ido trabajando durante el periodo de estudio que es del 2003 al 2018. En este caso se ve bastante favorable para lo que son las patentes, con un 87.10%. Sin embargo, para las marcas comerciales este valor es bastante bajo, es del 0.17. Entonces, estamos indicando de que si bien son significativos dichos valores, habría que trabajar más en este sector del desarrollo financiero en los países latinoamericanos. Posteriormente, tenemos lo que es la eficiencia gubernamental y un tópico bastante interesante con respecto a los países latinoamericanos. La variable a considerar es el control de la corrupción. Los países latinoamericanos son bastante golpeados respecto a ese punto, ya que a nivel internacional varios de los países que conforman este sector del mundo o esta área del mundo, pues están con altos índices de corrupción. Sin embargo, se puede evidenciar de que sí existe un efecto positivo entre el vínculo de la apertura comercial y el control de la corrupción, pero solo en el caso de las patentes, no así en las marcas comerciales. Es en este sentido que se debe realizar un análisis a profundidad respecto del por qué las marcas comerciales no están siendo favorables para los países latinoamericanos, ya que en vista de que las patentes sí lo son, quiere decir que en Latinoamérica existe creación de conocimiento, existe innovación de la parte individual, porque las patentes son registradas en los países latinoamericanos por producción intelectual de conocimiento de sus ciudadanos. Entonces, existe el incentivo. Sin embargo, en la parte de las marcas comerciales, estas ya salen de las manos de la población. ¿Por qué? Porque estas son empresas, una, que se asientan en el país por inversión nacional, o dos, que vienen con capital extranjero y se asientan en territorio nacional. Puede ser una de las consecuencias la falta de seguridad jurídica en los países latinoamericanos, lo que provoque dicha situación. Así también tenemos lo que es la apertura comercial vista desde la perspectiva de las patentes, las marcas comerciales y el punto más relevante, que es la inversión en investigación y desarrollo. Cabe recalcar que la mayoría de los países latinoamericanos dejan de lado en sus paquetes o en sus presupuestos de cada gestión el ítem de investigación y desarrollo. En este caso, tenemos de que sí, es positiva la relación y también significativa. Incluso es mayor que en patentes y en marcas comerciales. Esto nos da un indicio muy importante, que es necesario hacer énfasis en la inversión en investigación y desarrollo para que así podamos tener mayor crecimiento económico en el caso de los países de Latinoamérica. Un análisis ya un poco más disgregado lo tenemos acá, que es ya desde la apertura comercial, pero solo contemplando las exportaciones. Y al igual que en los anteriores casos, se evidencia un efecto positivo y también se puede evidenciar que es investigación y desarrollo el que tiene un mayor valor de influencia. Pasando al caso de las importaciones, tenemos lo propio. En el caso de investigación y desarrollo, nos indica de que hay
una mayor influencia en la apertura comercial para con la innovación. Entonces, estaríamos indicando de que es preciso que los países hagan hincapié en la inversión en este sector. Como conclusiones, tenemos, efectivamente, se corrobora la hipótesis que habíamos presentado. Existe una relación positiva en la innovación y la apertura comercial. ¿Esto qué nos indica? Que es necesario seguir impulsando, incentivando la apertura comercial de los países latinoamericanos y a su vez ir brindando condiciones que vayan coadyuvando a este proceso. Es necesario que los países de América Latina vayan introduciéndose a este mundo globalizado. Otro punto, la fuerza laboral. Si bien es una variable de control, también se puede evidenciar que hay una relación creciente. Mientras mayor innovación, existe mayor fuerza laboral. Y eso depende también del caso de las patentes. La producción intelectual de la población hace bastante en cuanto a lo que es el registro de patentes. Y mientras mayor patentes tengamos, ¿qué implica? Que nuestro país está generando conocimiento. A su vez tenemos lo que es la publicación de artículos científicos en revistas. Esto es también parte de lo que va disgregándose de la producción intelectual. A mayor cantidad de investigaciones que se vayan realizando, se tendrá una mejor amplitud y solidificación del conocimiento de nuestro país y de los países en América Latina. Si bien nosotros vemos que en el extranjero ganan premios Nobel gente originaria de Estados Unidos, del lado de Asia Oriental o de Oriente Medio, Europa, ¿cuándo nosotros como países latinoamericanos nos asentaremos con un premio Nobel? Es necesario incentivar la publicación de artículos científicos. Pero también debemos cuidar lo que es el plagio, debemos ser bastante meticulosos. Y en eso entra lo que es la protección de la propiedad intelectual. Después tenemos la inversión extranjera directa, otro factor que juega un papel importante en la innovación. Es necesario la captación de capital, tanto de inversiones públicas como privadas, así también como de recursos nacionales y extranjeros. La investigación y desarrollo, este es un campo muy amplio, que no solo abarca la educación superior, sino desde los niveles como es el nivel primario, secundario. Todos debemos coadyuvar en esta situación. Y en el caso de los factores moderadores que se han ido introduciendo, podemos ver que sí son favorables, coadyuvan de manera positiva a la apertura comercial y así también al impacto que tienen con la innovación, pero debemos seguir trabajando en ello. Como implicaciones políticas o quizás tal vez recomendaciones, es necesario indicar de que la liberalización comercial necesita estimulación, especialmente en las exportaciones. Se debe brindar incentivos y apoyo financiero a las diferentes industrias de nuestro país para brindar valor agregado a la producción de origen nacional y así también hacerlos sólidos, competidores de cara al resto del mundo. El caso de la quinoa. Años es que nuestro departamento tiene un denominativo en cuanto a la producción de quinoa, grano de oro, pero necesitamos iniciativas que sean correctamente direccionadas para el posicionamiento del producto a nivel internacional. Porque de que existe demanda, existe. El problema es que no estamos sabiendo aprovechar las ventajas. Así también, la introducción en los mercados latinoamericanos de productos novedosos. Es necesario incentivar a la juventud en la creación o en el manejo de técnicas nuevas para poder ir creando productos que vayan generando en la población demanda. ¿Y esto a partir de qué lo vamos a ir realizando? De una formación académica, técnica, que haga a nuestros profesionales competitivos con referencia a los profesionales del extranjero. Así también, la creación de organismos internacionales cuya misión sea fortalecer los lazos entre los países latinoamericanos.
Si bien ha habido iniciativas como el Mercosur, la CAN, la Alianza del Pacífico y otros organismos, estos no han logrado canalizar de manera certera este relacionamiento regional para poder catapultarnos como una potencia con referencia a las otras regiones del mundo. Y finalmente, la apertura comercial debe promover la introducción de nuevas tecnologías. Y esto tiene que ser a raíz de la implementación de mejor maquinaria, pero no solo dejémoslo en ese punto, también en el mejoramiento del capital humano, o hoy también conocido como talento humano. Es necesario hacer hincapié en esto, porque se necesita tanto de lo que es la parte de infraestructura, maquinaria y equipo, como del talento humano para hacer de nuestro aparato productivo boliviano y también latinoamericano competitivo. Si bien he reiterado varias veces este punto, es que a nivel global, ser competitivo es crucial para poder posicionarnos en un mercado globalizado. Eso sería todo con respecto a mi exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada, por tan buena ponencia. Vamos a pasar a la ronda de preguntas para que los participantes también puedan aclarar las dudas si es que tienen. Vamos a pedirles de la dinámica, si es que desean realizar alguna pregunta, pueden levantar la mano para poder cederles la palabra, por favor. Está bien, tenemos una pregunta de Araceli Mercado. Por favor, ¿puede reactivar su audio? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, Interesante exposición de la licenciada Iber. Y tenía de hecho una consulta. Entre sus conclusiones está que, o bueno, por lo que yo llegué a entender, y quisiera saber si me corriges, que para la apertura comercial, el capital humano, o en este caso, y la fuerza laboral, tienen que tener un fuerte respaldo de generación científica y de patentes. Entonces, para esta apertura comercial, estaríamos diciendo que gran parte de lo que podamos producir o exportar dependería de la calidad del conocimiento humano, de la calidad científica que tienen los países. Gracias. Bueno, la respuesta a tu consulta es la siguiente. Es cierto, la producción intelectual respecto a lo que es la apertura comercial y su impacto en la innovación, como hemos podido ver en el siguiente estudio, la innovación está siendo medida, cuantificada por las patentes. Y estas son la producción intelectual que se va a ir realizando al interior de un país. Caso particular el de China. Cada producto que ellos van realizando, van produciendo, van fabricando, tiene su patente. Esa es la única manera que ellos consiguen para poder proteger el producto y así también hacerlo comercializable. Es de esa manera que va de la mano ambas. En China, si bien en años anteriores se veía pobreza, se veía una situación caótica por conflictos sociales quizás, o tal vez por la falta de recursos, ellos han sabido canalizar esa situación y hacer énfasis en la educación. Y así también poder proteger su producción. Y es ahí donde nacen las patentes y la protección de la propiedad intelectual. Es en ese sentido que sí, efectivamente, la fuerza laboral está muy vinculada a ese sentido. Muchísimas gracias, licenciado. Tenemos otra cuestionante de Erika Quispe. Por favor, le vamos a solicitar que reactive su audio. Muy buenas noches, ¿cómo están? En primer lugar, hacerles llegar un abrazo desde la ciudad de La Paz y particularmente desde la Sociedad Científica de Estudiantes de la carrera de Economía de la UNSA. Me pareció bastante interesante, más que una consulta, un comentario, es prácticamente una recomendación para los estudiantes, ¿no? Que debemos trabajar desde la investigación. Y bueno, noto que en Oruro, por ejemplo, bastantes licenciados cuando fui allá
tienen bastante apoyo a los estudiantes. Lamentablemente no en todas las universidades es así. Mencionó algo muy importante sobre los ítems, ¿no? Para la investigación y que es fundamental para el desarrollo de nuestro país. No, bueno, yo no sé cómo em, intentar, tal vez, o tal vez autoridades deberían de tomar en cuenta, ¿no? Desde la universidad que incentiven más la investigación. Eso principalmente y muy buena exposición. Me llegó bastante la reflexión, ¿no? Como estudiante. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por el comentario también. Vamos a esperar si es que existiese alguna otra consulta o comentario. Bueno, tenemos la participación de Magne García Talsi. Por favor, puede reactivar su micrófono. Sí, en cuanto a las conclusiones, menciona a la inversión extranjera directa como beneficio, diré como un factor que juega a favor de la innovación. Y en cuanto al sector privado, ¿cómo sería esto? ¿O solo es a lo nacional, diré? Mira, la inversión extranjera directa no es específicamente nacional, es también de origen extranjero. En este caso, la inversión extranjera directa es canalizada por los recursos del Estado y estas las van a ir distribuyendo de acuerdo a los proyectos que vayan originándose. Pero en este caso no es limitante esto solamente para la inversión pública. Es necesario incentivar ambas partes. Si bien anteriormente se ha visto que las políticas económicas son direccionadas de acuerdo a filosofías de izquierda o derecha, el mundo de hoy ya no está para eso. Déjenme decirles que el modelo económico que hoy se debe implementar es un modelo mixto, dejando de lado los apasionamientos filosóficos de izquierda y derecha. El mundo globalizado ya no está en esa órbita, si se quiere decir. Es necesario ir de la mano de ambas partes. Caso particular el de China, vuelvo a hacer el hincapié en este ejemplo. El país es conocido, sí, generalmente por ser la República Popular de China. Sin embargo, la administración del gobierno no es netamente comunista, es de una economía mixta. Ahí el origen de su crecimiento raudo y su posicionamiento como potencia económica mundial. El país de China de cara al resto del mundo es una economía liberal que juega con las reglas que se han impuesto en el mercado. En el caso de su administración interna, sí, efectivamente, el Estado controla la mayor parte de las empresas, pero deja también un espacio para la inversión extranjera privada. Es necesario hacer ese tipo de manejo en los países de América Latina, ya que los países de este sector, de este área geográfica del mundo, se han visto bastante golpeados por conflictos sociales. Hay un lema muy interesante traducido al español que indica, no importa de qué color sea el gato, lo que importa es que case ratones. Esa es la filosofía aplicada por los chinos. Y ya no hace mucho tiempo la escuché en La Paz también por parte del alcalde. Pero es así. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Si bien habrá habido problemas o conflictos en el pasado, es necesario dejar de lado esto si queremos crecer hacia el futuro. Y la inversión extranjera directa no se limita al campo solamente de la inversión pública. También se puede canalizar dichos recursos a partir de las ONGs o de instituciones no gubernamentales hacia lo que es la inversión privada. Muchísimas gracias por la aclaración, licenciada. Vamos a esperar si es que existe alguna otra participación. Pueden levantar la mano para poder realizar su pregunta o cuestionario. Tenemos la participación de Roger Pérez. Por favor, vamos a solicitar que reactive su micrófono. Hola, buenas noches. Primeramente felicitar a la expositora, a la licenciada, por su tema de investigación. Mi consulta era lo siguiente. En Latinoamérica existen actualmente países con meditacionalidad. Este factor
¿Cree usted que podría ser determinante en la apertura comercial de la innovación? Disculpa, por favor, ¿me podrías reiterar el término que señalaste en la pregunta? Mediterraneidad. Ah, está bien, la mediterraneidad. Para serte Como en honesta, el no caso es de un Bolivia y obstáculo. Paraguay. Efectivamente, no es un obstáculo. Debemos aprender a jugar con las condiciones que uno tiene. Ahí está la ventaja comparativa. Si bien no tenemos nosotros una salida a lo que es al Océano Pacífico o al Atlántico, tenemos otras ventajas. Nuestros territorios nos permiten realizar una vinculación, como el caso de las vías férreas. Si bien hace unos años se hablaba del proyecto del tren bioceánico, alternativas como esas son necesarias. No es excusa el ser un país mediterráneo. Austria, en lo que es el continente europeo, es mediterráneo, pero es conocido internacionalmente por su seguridad financiera. En el África tenemos otro país llamado Botswana, cuyo PIB es más reflejo de la producción, de la explotación de diamantes. Es mediterráneo, pero no es excusa para no ser un país productivo con vías a crecimiento, con una visión de desarrollo. Entonces, como profesionales, debemos ir viendo alternativas para dejar de lado esa excusa de somos mediterráneos, por eso nos desarrollamos. No es así. Hay alternativas, hay maneras. Otro caso, Japón. Japón es un territorio muy pequeño. Sin embargo, son potencia en tecnología. Si bien su territorio no les permite un amplio espacio para la agricultura, que es en lo que la mayor parte de los países se destacan, ellos lo han hecho en ciencia y tecnología. Y hoy por hoy siguen siendo referente del mismo. Entonces, debemos hacer uso de eso, de la identificación de nuestras ventajas comparativas y hacernos competitivos hacia nuestros semejantes. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a esperar si existe alguna otra participación de parte de nuestros oyentes. Pueden levantar la mano para hacer una pregunta o cuestionario. Bueno, no existiendo ninguna otra duda, felicitarle, licenciada, por esta magna exposición y por haber aclarado las dudas de nuestros participantes. También agradecerle, ¿no?, por aceptar ser parte de estas jornadas académicas para poder brindarnos también un poco más de los conocimientos que usted ha adquirido durante su carrera. De igual manera, al licenciado Rubén, agradecerle la participación. Estaríamos dando por finalizada el segundo día de las jornadas. Licenciada, si es que quisiera brindar algunas palabras, por favor, antes de concluir. Bueno, primeramente agradecer a la organización, al Colegio Nacional de Economistas de Bolivia, al Colegio de Economistas de Oruro, por este espacio brindado. Muchísimas gracias. Es para mí un honor el dar a conocer los conocimientos que he adquirido durante mis 3 años de beca, que los pasé en la República Popular de China. Ahora puedo estar en mi país y brindar esos conocimientos adquiridos a toda la población para que así ellos también tengan una visión más amplia del mundo y así también poder coadyuvar en el desarrollo de nuestro país. Es necesario que cada uno de nosotros como bolivianos hagamos algo por esta patria amada y coadyuvar en el desarrollo y crecimiento de nuestro querido país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Para las palabras de clausura tenemos al presidente del Colegio de Economistas de Oruro, el licenciado Luis Alberto Molina Lizarazo. Licenciado, por favor, toma la palabra. Bien, muchísimas gracias, Varinia. En principio, agradecer a nuestros colegas, el licenciado Rubén Aguilar, la licenciada Ivette Atanasio. Realmente para nosotros un honor el tenernos acá para poder expresar sus ideas, sus pensamientos, sus investigaciones y todo lo que conlleva al proceso de formación que ustedes han tenido y quieren reflejarlo al entorno de la sociedad. Yo realmente estoy muy agradecido por esa su exposición brillante y
Me parece muy interesante ese proceso de apertura que se tiene para poder socializar los conocimientos. Estoy muy agradecido y felicito a todos nuestros compañeros, colegas que son parte de esta conferencia, ¿no? Los felicito por querer formarse, informarse, y para nosotros eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que estamos cumpliendo con el rol de un ente colegiado, de poder constituirnos en un ente de formación, de información para la sociedad, y que esta obviamente pues se sienta informada y que conozca la realidad sobre el cual va a tener que desarrollar su capacidad de análisis y en un momento definir sus decisiones. Yo les agradezco muchísimo y bueno, vamos a dar por concluido este evento. Muchísimas gracias.